Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al Museo Nacional de Historia, aquí en este hermoso edificio icónico y emblemático que es el Castillo de Chapultepec. Pero más que nada, la cereza del pastel o la perla de la corona sería más que nada el Museo Nacional de Historia, un espacio de historia, de memoria histórica, de identidad nacional. Entonces, por ahí, como dicen, hay que conocer nuestra historia para no repetir los errores. Nada más hay que tomar en cuenta los logros que se han realizado. Este pues el día de hoy, dentro de esas actividades histórico-culturales, tenemos a bien de traer este conversatorio dedicado a nada menos que Felipe Santiago Carrillo Puerto, un personaje de nuestra historia muy importante, su hermana también. Ahorita que está la cuestión de género, que hay que equilibrarlo, etcétera, etcétera, pues este señor desde los años 20 ya se ha adelantado a todo esto, junto con su hermano. Reciban un cordial saludo de todos los trabajadores de este hermoso espacio público, hago énfasis en público porque pueden venir las veces que quieran y para recorrer ahora sí que todas sus salas, para aprender historia. Y como dice mi director, que es el historiador Salvador Ruedas Vidas, pues este es un espacio de reflexión, es un espacio como una máquina de pensar. O sea, vienen los alumnos, vienen los muchachos, vienen los maestros y recorren estos espacios viendo estos objetos y ya reavivan la mente, reavivan la memoria histórica, por supuesto, pero pues hasta la vida cotidiana también hay muchas cosas que pueden apoyarnos para entender eso que es la vida cotidiana. Pues el día de hoy vamos a presentar este conversatorio y apaguen sus celulares para que nadie los moleste y vamos a escuchar. Voy a darle la voz a Michelle Domínguez Víquez y puedo decirles que gracias al apoyo, y ella es representante del REVE, ¿qué es el REVE? Es la red mexicana o mexicana de historiadores o de historia. Entonces ella es la representante de aquí de la ciudad y pues le voy a ceder el micrófono a ella para que vaya moderando el día de hoy esta gran plática a cargo de este maestro ilustrísimo que la verdad lo conozco de tiempo atrás y hemos hecho algunas cosas muy interesantes juntos y el día de hoy estoy seguro que no me va a quedar mal. Nada menos que Armando Israel Escandón Muñoz. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos y bienvenidas, buena tarde y posteriormente a quien nos vea de forma diferida también sean bienvenidos y disfruten esta charla tan rica que nos presentará el maestro Armando I. Escandón Muñoz. Luego le preguntan por qué la I. Y también me voy a permitir agradecer primeramente al Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, por las facilidades otorgadas para este conversatorio y también al maestro Rafael Chávez Mora, quien nos acompaña en el presidium y es la parte organizadora del museo y representante del Museo Nacional de Historia. Les voy a leer una semblanza muy breve del maestro, porque humildemente. Armando Israel Escandón Muñoz es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y maestro en Historia del Arte por la misma casa de estudios. También es maestro en psicoterapia de CIES. Entre sus obras escritas pueden mencionarse Ficcionario, Minicuentos, a 150 años del fusilamiento, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Ante los ojos de algunos de sus contemporáneos, Entre héroes y traidores, la balada de John Raleigh, entre otros títulos. Y bueno, empezamos con una frase: nosotros los socialistas ya no queremos ir al cielo, nos conformamos con que nos dejen la tierra y por esto la tomamos, y que los ricos vayan al cielo, de Felipe Carrillo Puerto. Es un honor tener al maestro Armando, le cedo el micrófono. Adelante, maestro, por favor. Buenas tardes a todos, agradezco al Castillo de Chapultepec, Museo Nacional, por este espacio, al maestro Rafael y a nuestra moderadora por esta invitación. Hablar de Carrillo Puerto pareciera como que es de moda y creo que está bien, los tiempos tienen que cambiar y tenemos que poner los ojos en otros personajes.
en mi trabajo de maestría, de licenciatura, en las tesis. En la tesis hablé del cabello del corrido mexicano, en la tesis de maestría hablé de las portadas de Ernesto García Cabral, que van de 1907 al 36. En la tesis doctorado hablo del Museo del Chopo. Ahora que estoy haciendo el diplomado en guía de turistas, haré un recorrido por Colonia Tabacalera y terminaremos en el Monumento de la Revolución. Es decir, es un periodo que me interesa bastante, la Revolución, pero también creo que nos convoca la historia a ocuparnos de otros personajes, no siempre de los canónicos. No lo digo como crítica, sino como reflexión. En México todo es Juárez, Plaza Juárez, Metro Juárez, Colonia Juárez. Bueno, hasta Juan Gabriel era el hijo de Juárez, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a trabajar a otros personajes, acercarse a ellos, y uno va encontrando muchísimos referentes valiosos, como es Felipe Carrillo Puerto, de quien hablaremos en este día. ¿Nos ayudas con el primer video? Vamos a ver un video muy breve. Esto se ha tomado de la película Peregrina que produjo y actuó Antonio Aguilar, y que justo pues está enfocado en la relación amorosa entre Carrillo Puerto y Alma Riv. Encendidas de alrededor. Ahí está. De ojos claros y divinos, y mentiras encendidas de alrededor. Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera, como el sol. Peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve, y la nieve virginal, y viniste al refugiarte a mis palmares, bajo el cielo de mi tierra tropical. ¡Misioneros, al balcón! ¡Vamos! ¡Derecho! ¡Derecha! ¡Entonces! ¡Ala! ¡Tiro de pie! ¡Vale! ¡Apunte! Bueno, voy a comenzar un poco. Me interesaría mucho poder ubicar al personaje en su tiempo y espacio y comprender el por qué actuó como actuó en muchos momentos. Pues estamos hablando de
que la historia de México durante muchas décadas ha estado meditada solo desde la Ciudad de México, desde la capital. Es una historia centralizada. Y pareciera que cuando nos dirigimos hacia las fronteras de nuestro país entramos a otro México. Es un México muy diferente. No es lo mismo hablar de Ciudad de México que hablar de Tijuana, que hablar de Yucatán. Y entonces el contexto en el que se va a desarrollar Carrillo Puerto, pues está marcado por la cultura maya. Lo que tenemos en pantalla es el dios Sanamá, que, bueno, el mito nos habla del origen del Enequén. Un día, este personaje que se pierde entre la realidad, que pudo haber sido un líder, y el mito de ser un gran sacerdote y prácticamente una deidad, va al campo a recoger plantas para su herbario, y entonces se da cuenta que una planta lo lastima. Entonces uno de sus sirvientes agarra y le da un tajo a esa planta y se da cuenta que sale una pequeña goma blanca y con esa misma locura. Nos estamos refiriendo a lo que más adelante se va a conocer como el oro verde, el Enequén, que durante muchísimos años fue un producto que movió la economía de Yucatán, de la península yucateca, y pues la zona no es fácilmente que se pueda plantar otro alimento. De hecho, es una reflexión que hace Armando Bartra en uno de los grandes libros que se han escrito sobre Carrillo Puerto. La autonomía alimentaria, pero realmente la zona, la península, es de difícil plantación. Y tenemos entonces esta herencia que va a pasar del mito a la realidad, y que va a mover la economía yucateca desde prácticamente mediados del siglo XIX. Pero eso nos va a llevar también a reflexionar un poco la guerra de castas, cuando los indígenas mayas, pues cansados de los excesos de los mestizos y la herencia todavía blanca, pues se levantan en armas, que va a ser un movimiento que va a durar. Hay quienes dicen que hasta 1902 y se sigue muy claramente la historiografía tradicional. Hay quienes incluso dicen que la lucha de los indígenas mayas continúa hace esos años, dependiendo a qué punto nos acerquemos, está este contexto. Pero bueno, justo ahí me gustaría compartirles un párrafo de un libro que siempre es recomendable pedirles que lean cuando se están acercando pues a esta época porfiriana, y me refiero a México Bárbaro de John Kenneth Turner, que nos habla de cómo era tratado el indígena maya, prácticamente reducido a ser esclavo en las haciendas. Nos habla de las haciendas de raya, y este párrafo que les comento, bueno, pues es un poco de lo que escribe Turner en ese libro. Una de las primeras escenas que presenciamos en una finca enequenera fue la de un esclavo a quien azotaban. Una paliza formal ante todos los peones reunidos después de pasar lista en la mañana temprano. El esclavo fue sujetado a las espaldas de un enorme chino y se le dieron 15 azotes en la espalda desnuda con una reata gruesa y húmeda, con tanta fuerza que la sangre corría por la piel de la víctima. Este modo de azotar es muy antiguo en Yucatán y es costumbre en todas las plantaciones. Se le aplica a los jóvenes y también a los adultos. Las mujeres no se salvan de ello. Bueno, eso es prácticamente un poco el contexto en el que van a ser Felipe Carrillo Puerto, y bueno, leeré algunas páginas, porque bueno, quiero hacer esa parte como de la conferencia, y luego iremos platicando un poco de algunos documentos que me interesa que leamos a Carrillo Puerto, que ya no solo lo conozcamos por fuentes secundarias, sino que justamente si estamos hablando de su legado, de su vida y de su obra, que podamos ver lo que él puso en papel cuando fue gobernador, justamente conociendo ese contexto. Hace 100 años que Felipe Carrillo Puerto fue fusilado, aunque el término preciso es el de asesinado, junto a algunos de sus hermanos y compañeros de lucha. El tiempo suele darle una pátina a algunos personajes, orillando a verlos como héroes de bronce, y siempre que alguien se acerca a ellos, corre el riesgo de ser atraído por su aura, quedar atrapado por el peso de su órbita. Pues bien, hoy correremos el peligro de acercarnos a la figura de Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto nació el 8 de noviembre de 1874 en Motul, Yucatán. Sus padres fueron el capitán Justiniano Carrillo Pasos y la señora Adela Puerto Solís, quienes además de Felipe engendraron otros 13 hijos que destacaron en diversos ámbitos.
resaltando entre ellos Elvia Carrillo Puerto como una de las precursoras del feminismo en las tierras del Mayab y México. Tras retirarse del ejército, donde participó en la guerra de castas, Justiniano Carrillo montó una ferretería en la localidad de Motul, que hacia las últimas décadas del siglo XIX tuvo un importante desarrollo comercial, eso debido al auge del oro verde, el enequén. Dada su prosperidad comercial e industrial, a Motul se le conocía como la perla de la costa. Entonces, en un lugar así, el mercado Guillermo Palomino, hoy desaparecido, era el lugar central. Justo ahí se podía ver a Carrillo Puerto como vaquero, partidor de ganado para el abasto del mercado. Esta actividad le permitió conocer ampliamente las condiciones de los peones en las haciendas, las que recorría para realizar diversas compras. Una anécdota que se suele contar en todos los acercamientos biográficos de Felipe Carrillo Puerto es aquella historia donde todavía no cumplía la mayoría de edad, cuando incitó a los habitantes indígenas de un pequeño rancho a derribar una albarrada que había levantado los dueños de la finca de Sultán, con lo que obligaban a los indígenas a dar un gran rodeo, tanto para llevar a pasar sus animales como para ir a realizar sus compras a Motul. Las personas derribaron parte de la albarrada y Carrillo Puerto terminó encarcelado, aunque poco tiempo se le dejó libre con la intercesión de su padre. Sobre la afiliación que tuvo con las clases más desposeídas y la educación de Carrillo Puerto, Franco Savarino comentó: a pesar de sus orígenes clasemedieros y criollos, evidentes incluso en su parecido físico, Carrillo Puerto sentía una fuerte afinidad por las clases más bajas, mestizas. Influía en eso su experiencia laboral en contacto con los grupos sociales subalternos y su manejo fluido del idioma maya, la lengua hablada por todos los sectores populares, tanto rurales como urbanos en Yucatán. Desde el punto de vista ideológico, su formación fue autodidacta y ecléctica, sumando ideas provenientes del anarquismo, el socialismo, el liberalismo democrático y el catolicismo social. A lo largo de su juventud, Felipe Carrillo Puerto realizó diversas actividades: vaquero, partidor de ganado vacuno para el abasto local y empleado del ferrocarril. El 18 de febrero de 1898 se desposó con Isabel Palma Puerto. Él tenía 23 años y ella 19. Dicho matrimonio procreó 5 hijos: Antonio, Dora Onfalia, Yelitzi, Alba Isela y Jesús. Al mes siguiente de casado, Carrillo Puerto fue nombrado tesorero municipal, cargo que ostentó de marzo a agosto de ese año. Posteriormente se desempeñó como síndico. Tiempo después colaboró en la Revista de Mérida, publicación encabezada por Delio Moreno Cantón, y posteriormente fundó la publicación quincenal El Heraldo de Motul, que despertó un inusitado interés entre los habitantes de la región por la crítica valiente que hizo en sus columnas de las autoridades y algunos personajes del lugar, según comenta Jaime Orozco Díaz. Asimismo, es importante resaltar la afiliación de Carrillo Puerto con Delio Moreno Cantón, quien era sobrino del exgobernador Francisco Cantón Rosado, militar al que el padre de Carrillo Puerto sirvió muchos años antes, y tenía también una fuerte afiliación con el grupo de los científicos de ideología porfirista. Para entender un poco más esto, por poco que sea, hay que esbozar un poco el panorama político de Yucatán de la primera década del siglo XX. Entre 1902 y 1907, la gubernatura del estado estuvo en manos de Olegario Morín Martínez, uno de los empresarios más poderosos del estado. Incluso, cuando dejó el cargo para ocupar el puesto de secretario de Fomento en el gabinete de Porfirio Díaz, manipuló a sus sucesores para que las elecciones de 1910, pero en las elecciones de 1910 apoyó a Enrique Muñoz Aristegui, quien tuvo como adversarios al ya mencionado Delio Moreno Cantón y otro personaje que merece mayor atención en nuestra historia y que sí quisiera mencionar brevemente: José María Pino Suárez, que pasa prácticamente desaparecido en nuestra historia, simplemente como el vicepresidente que fue asesinado con Francisco I. Madero. Entonces, justo es como parte del interés que tengo, resaltar, no es que estén perdidos, que no se les haya puesto atención, pero hay personajes que colaboraron con la patria que hoy tenemos y que lo mínimo que requieren es que los historiadores e interesados en los temas les demos un poco más de atención. Continúo. Aquí, como en otros tantos momentos, la biografía de Carrillo Puerto en la época presenta disparidad en las versiones, pues fue atacado en el mercado por un hombre llamado Néstor Arjonilla. Sin embargo, Carrillo Puerto respondió con gran velocidad, sacó su pistola y le dio un balazo al atacante en el corazón, que le provocó la muerte casi instantánea. Una versión cuenta que el atentado estuvo orquestado por algunos hacendados de la zona con los que el futuro prócer tenía diferencias. Otra variante señala que el ataque de Arjonilla tuvo como móvil la pasión política, pues era pinista. Carrillo Puerto estuvo preso hasta el 25 de marzo de 1913. Aquí vuelven a existir algunas lagunas sobre la vida de Carrillo Puerto. Hay biógrafos que comentan que habría acompañado al doctor Ávila como asesor. Este fue último nombrado gobernador de Yucatán y comandante militar de la zona por Venustiano Carranza, tras la derrota de Victoriano Huerta.
Otra versión señala que tras salir de presidio, Carrillo Puerto se reintegró a trabajar en la revista de Mérida hasta que las oficinas de esta publicación fueron cerradas y sus colaboradores perseguidos por el gobierno de Ávila. Ante ello, Carrillo Puerto se habría embarcado a Nueva Orleans para ponerse a salvo. Documentadamente, se vuelve a encontrar a Carrillo Puerto en suelo mexicano hasta 1915, como parte de las tropas zapatistas con el grado de coronel y formando parte de la Comisión Agraria de Cuautla. De este tiempo, con Zapata, Carrillo Puerto habría tenido muchas ideas de su época y que pondría como en práctica en su época de gobernador. De modo específico, la repartición de tierras a los menos favorecidos. Tras considerar que los vientos políticos habían cambiado, Carrillo Puerto volvió a Yucatán, aunque fue aprendido por el cargo de diseminar las ideas zapatistas en el Estado. Recuérdese que el caudillo del sur era enemigo de Venustiano Carranza, presidente de México en esa época. Para ese momento, el gobernador en turno era el general Salvador Alvarado, quien tras ser informado de la situación, intervino para que Carrillo Puerto fuera liberado, y ese consciente de la valía del motuleño, le invitó a sumarse como colaborador. Vamos a hablar brevemente del Partido Socialista Obrero, que nació en junio de 1916 bajo el auspicio de Salvador Alvarado. Ya para las elecciones del 11 de mayo de 1917 cambió su nombre a Partido Socialista de Yucatán, y en 1918 logró el triunfo en las elecciones, con lo que el 1 de mayo Carlos Castro Moreno asumió el cargo de gobernador para el periodo de 1918-1920, ante lo que Felipe Carrillo Puerto asumió el cargo de presidente del partido, y ya despuntaba como un miembro prominente de la organización. El primer congreso obrero se llevó a cabo en la ciudad de Motul. La mesa directiva estuvo presidida por Carrillo Puerto. En dicho congreso se tocaron 9 temas que, al mencionarlos, permiten acercarse a la tarea que en aquellos días encabezaba Felipe Carrillo Puerto. 1. Estudios sobre cereales, tubérculos, plantas cintóreas, sacríferas y de huerta, y en particular estudios sobre el nequén, la caña de azúcar y que se cultivaban en la región. 2. Formación de cooperativas agrícolas para facilitar el cultivo y explotación de las plantas. 3. Organización de escuelas nocturnas costeadas por las ligas socialistas. 4. Bases para el establecimiento de las cajas de resistencia. 5. Instituir una escuela normal superior que forme a profesores para las escuelas que sostengan las ligas de resistencia. 6. Aceptación de la mujer obrera en la liga de resistencia, cobrándoles la mitad de la cuota fijada a los hombres y votar por ellas en los puestos consejiles, después de transcurrir un año de pertenecer a su lugar. 7. Cuotas sindicales. 8. Medidas que deben observar las ligas para que los trabajadores no asociados que laboren en las haciendas nequeneras del Estado se sumen. 9. Bienestar social. A inicios de 1921, el Partido Socialista Yucateco cambió su nombre por el del Partido Socialista del Sureste y se efectuó el segundo Congreso Obrero en Izamal del 15 al 20 de agosto del 21, donde se abordó la implicación de la estructura del partido, así como temas políticos y económicos. De las conclusiones obtenidas destacaron la expropiación de las tierras sin indemnización de ninguna clase, la entrega a las ligas de resistencia de propiedades rústicas e industriales adquiridas por este fin por los gobiernos de los estados y la no adhesión a la Tercera Internacional con sede en Moscú, aunque declarando su acuerdo con todos los movimientos encaminados a la transformación social e igualitaria de los pueblos. Esos puntos son de suma importancia para acercarse a la administración de Carrillo Puerto, pues justo formaron parte de la plataforma del plan de gobierno para el periodo de 1922 a 1926. Ya para la sesión presidencial, Venustiano Carranza decidió apoyar la candidatura del ingeniero Ignacio Bonillas, personaje gris en el escenario nacional, al grado de que lo apodaban Tacita de Atene. Esa situación decantó en la ruptura de Carranza con Álvaro Obregón, quien tenía pretensiones presidenciales, ante lo que él, junto con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, promulgaron el plan de Agua Prieta, desconociendo el gobierno de Venustiano Carranza. Eso concluyó con el asesinato del barón de Cuatro Ciénegas en Tlaxcalaltongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Adolfo de la Huerta asumió la presidencia interina y se convocó a elecciones, en las que resultó electo Álvaro Obregón, para el periodo de diciembre de 1920 a noviembre de 1924. Las elecciones para gobernador de Yucatán se efectuaron el 5 de noviembre del 21. Se postularon 4 candidatos: Bernardino Brito, Partido Liberal Yucateco; Ricardo Molina, Partido Democrático; Miguel Alonso Romero, Partido Liberal Constitucionalista; y Felipe Carrillo Puerto, Partido Socialista del Sureste. Carrillo Puerto resultó vencedor y asumió el cargo el 1 de febrero de 1922. Carrillo Puerto dio su primer discurso en Maya, destacó el papel de los trabajadores de las grandes construcciones, anunció la creación de escuelas, el sembrar el enequén, enunció el reparto agrario de las cosechas y la producción de la tierra. El gobierno de Carrillo Puerto fue corto, menos de 2 años, pero se logró marcar un antes y un después en la forma de hacer política. De entre sus múltiples logros, Jaime Orozco Díaz destacó la ley de incautación y explotación de las haciendas abandonadas, promulgada en el diario oficial
el 11 de diciembre de 1923, la construcción de caminos carreteros que facilitaron el desarrollo agrícola y comercial de diversas regiones, así como el impulso de la actividad turística. Entre otros proyectos destacan la carretera de Mérida a Canasí, la de Citaz a Chichén Itzá y la de Amuná a Uxmal, la de Amstú el Chac y la de Luché a Río de los Lagartos. Asimismo, se llevó a cabo una campaña de alfabetización que estuvo a cargo del Partido Socialista del Sureste, el establecimiento de los lunes culturales, la expedición de la Ley de Educación Racionalista, la fundación de la Universidad Nacional del Sureste, Oyuari, la creación del Museo Histórico y Arqueológico, la instalación de escuelas de artes y oficios. Para 1922 funcionaban 417 primarias atendidas por 900 profesores y con una población de 24.000 alumnos. También pueden mencionarse la promulgación de la Ley del Inquilinato y la Ley del Patrimonio Familiar. Otros puntos valiosos que deben resaltarse de la administración de Carrillo Puerto es el impulso al voto femenino, pues las mujeres yucatecas lograron ese derecho en 1923, décadas antes de que ello se lograra en todo el país. Asimismo, durante la gestión de Carrillo Puerto se apoyó fuertemente la participación de la mujer en la política, pues justo durante su gubernatura, por primera vez en México, 3 mujeres ocuparon el cargo de diputadas locales, su hermana Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Cicero. Sin embargo, este corto gobierno tocaría su fin como consecuencia del levantamiento de la huertista. Adolfo de la Huerta proclamó el Plan de Veracruz el 7 de diciembre en dicho puerto por el desacuerdo de que Obregón había elegido a Plutarco Elías Calles como candidato oficial. En la península de Yucatán, aquel llamado hizo eco. Carrillo Puerto intentó mantener la fidelidad de sus otros compañeros políticos de la zona, pero el licenciado Tomás Garrido Canaval, gobernador de Tabasco, y el coronel Rafael Duraz, jefe de la guarnición de Campeche, a quien incluso le envió refuerzos en tren al mando del coronel Robinson, pues pasaron al otro lado. El general Jorge Cardés asumió el cargo de gobernador, mientras que el general Hermenegildo Rodríguez se hizo cargo de la jefatura de la guarnición de Mérida, esos nombrados por Adolfo de la Huerta. Su primero orden fue enviar al contingente al mando del capitán José Cortés para apresar a Carrillo Puerto, quien en compañía de sus hombres de confianza y un reducido contingente que a cada paso menguaba, siguió el siguiente itinerario tratando de ponerse a salvo: Motul, Tizimín, Canzabá, Temac, Citaz, Espita, El Cuyo y las costas de Holbox, desde donde el 21 de diciembre intentarían llegar a Cuba en un bote irónicamente llamado El Salvador, que no lograron alcanzar. Entonces, los fugitivos fueron aprehendidos y conducidos a Mérida. A Carrillo Puerto y sus compañeros se les sometió a un juicio marcial bajo los cargos de violación de las garantías individuales y de graves delitos contra la paz pública. Lo anterior a todas luces es una mentira, pues solo los militares pueden enfrentar un juicio marcial. En el caso particular de Carrillo Puerto, no solo fungía como gobernador, sino también como presidente de la Liga Central de Resistencia, que no ostentaba ningún cargo militar. Así Carrillo Puerto y sus compañeros, en aquel juicio fingido, fueron condenados al paredón. Entonces, de la penitenciaría Juárez, donde estaban encerrados, en la madrugada del 3 de enero de 1923, se les condujo al Cementerio General de Mérida, lugar donde fueron pasados por las armas. Según datos de Chato Castillo, tras el fusilamiento, los hermanos Carrillo Puerto fueron sepultados en el grupo 21 del Cementerio General, en la bóveda 8. Y bueno, así concluye la vida de Carrillo Puerto. Vamos a trabajar un poquito la presentación, les iré comentando. Bueno, lo que tienen a la vista, pues es Yucatán, la península, que es la península de Yucatán, que pareciera otro mundo aparte. Y tenemos justamente algunos pasajes de la Guerra de Castas, donde esta herencia, pues que viene desde la conquista, todavía sigue marcando, ¿no? Y que va a marcar justamente fuertemente el imaginario de Carrillo Puerto, como lo hemos escuchado a lo largo de su vida y de su gobierno, que fue muy breve realmente. Bueno, aquí tenemos a los papás de Carrillo Puerto, la familia Carrillo Puerto, que destacan particularmente Felipe y Elvia. En Yucatán fueron los 2 primeros congresos feministas del país, entonces no es menor el papel que tienen. Motul de Carrillo Puerto, el lugar donde nació el personaje del quien hoy hablamos. Tenemos una imagen de este periódico que fundó Carrillo Puerto. Me interesaría mucho resaltar el vínculo y la cercanía que hay entre el papá de Carrillo Puerto y Carrillo Puerto. Su papá también fue periodista, estuvo ligado a un gobernador porfirista. Vamos a ir viendo un cambio bien interesante en Carrillo Puerto, pues finalmente ese señor era su padrino prácticamente,
y luego lo vamos a ver desfilar en las huestes zapatistas, justamente porque Carrillo Puerto va a tener trabajo como carretonero. De hecho, uno de los sobrenombres que le llamaban era el carretonero de Motul, porque se dedicó a conocer toda la península. Aquí tenemos a su esposa. Si nos da tiempo, platicaremos un poco del tema de Alma Rick, que es la canción de Peregrini y cómo nace, pero realmente hoy me interesa mucho más hablar de el diario político y el legado de Carrillo Puerto. Aquí tenemos la penitenciaría Juárez, que visitaría varias veces Carrillo Puerto, como lo veíamos un poco en la película, en el fragmento. Aquí hay esas imágenes pertenecen al 1906, cuando Porfirio Díaz visita Yucatán. Estamos ya hablando, pues, esta década del porfiriato ya decadente, donde, pues, él no quería dejar el cargo, pero ya el cuerpo se lo pedía. Sabemos que en 1908 le da una entrevista a Krillman donde dice que México está listo para hacer un cambio democrático y que él con mucho gusto vería con buenos ojos nuevos candidatos, y esto va a ser lo que va a impulsar justamente el trabajo de Madero. Pero esa visita justamente, pues, es importante porque nunca le van a mostrar a Porfirio Díaz realmente los campos enequeneros con los esclavos de las fincas. Le enseñan una hacienda, remozan la parte central de Mérida, pero verdaderamente, pues, nunca lo van a llevar a conocer esta Mérida dolorosa, esa Yucatán esclavista de la que nos hablaba Kenneth Turner. Aquí tenemos un par de periódicos, esto está tomado de la Hemeroteca Nacional, donde se habla justamente. Yo no quiero hablar de Carrillo Puerto como un santo. Carrillo Puerto, aquí hablamos del momento en que asesina a Juanilla en defensa propia, pero aquí están algunas fuentes hemerográficas. Y bueno, el encuentro, de hecho, Armando Bartra comienza la novela, es una novela biografiada, una biografía novelada de Carrillo Puerto. Empieza ficcionalmente tratando de reconstruir ese encuentro. ¿Qué se habrían dicho Carrillo Puerto y Emiliano Zapata? Emiliano Zapata, con ese amor y ese reclamo de la tierra y libertad generacional que viene desde la época de la conquista. Y pues Carrillo Puerto formó parte del ejército zapatista. De ahí va a aprender muchísimo y va a hacer hilaciones bien importantes. Aquí incluso quiero que haya un cambio bien radical en el pensamiento de Carrillo Puerto, que pues militaba con un gobernador porfirista por herencia del papá, pero aquí ya vemos a un Carrillo Puerto que por sí mismo empieza a hacer reflexiones importantes sobre la cultura, sobre el amor a la tierra, particularmente el reparto agrario. En uno de los informes que rendirá Álvaro Obregón años después, si no me equivoco, el 22 o 23, hablará del reparto agrario que se hizo en su administración, y que el mayor reparto agrario hizo en ese periodo fue Felipe Carrillo Puerto, siendo gobernador de Yucatán. No sé qué pasó ahí con la presentación. Bueno, quisiera, como se los decía un poco previamente, leer un par de párrafos de algunos documentos directamente de Carrillo Puerto. Creo que vale la pena irlos intercalando con esas pequeñas reflexiones. Quiero compartirles primeramente una carta que le escribe a su hija, él estando preso, justamente en ese periodo que está en la penitenciaría Juárez, pues por el tema de Arjonilla. Denme un momento. Dora, hija de mi alma, recibí tu carta y celebro que hayas sido más cuidado en tu letra, lo que seguramente no ha hecho Gielitsia, de modo que por vergüenza no me he escrito. Dile que me escriba, de cualquier manera, pero no dejes de procurar hacer buena letra, para que la vaya mejorando. Respecto a la poca ortografía que tienes, no me extraña, son pocos los que escriben bien, pero yo te recomiendo, Dorita, que pongas toda voluntad para que te mejores. Dedícate a escribir mucho, y mejor sería que copieras libros buenos, por ejemplo, Vida y Trabajo y otros de Samuel Smith, que es mi librero. La máquina de escribir que tenemos en casa puede ser muy útil para ti, pues comprándote un método aprenderás mecanografía y de ahí taquigrafía, que te serán de gran utilidad cuando desees buscarte la vida. A mí me darás un gran gusto de saber que una de mis hijas se salió de la costumbre rutinaria
en la que creen muchos padres para quienes el único porvenir de sus hijas es el matrimonio. Pero pero los que tal piensan es un error. Las mujeres son tan libres como los hombres. Yo no debo creer que soy más que mi mujer, porque en este caso cometeremos una injusticia muy grande, que es la que se viene sucediendo. Trabaja, hija mía, y así serás respetada y querida por los demás, y así honrarás a la humanidad que clama porque se acabe esta clase privilegiada que vive sin trabajar, trabajando millares para ellos. Esta es una carta que le hace Carrillo Puerto a su hija el 11 de julio de 1912, y está hablando hoy que la presidenta, cuando toma posesión, dice, es tiempo de mujeres. Creo que vale justamente la pena recordar esas palabras de hace más de un siglo, y esos personajes que ya son de avanzada, porque estamos hablando de 1912. Bueno, quisiera continuar con la presentación. Bueno, el contexto, hacia 1915, que ya es 1915-16, que es gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, otro personaje que valdría mucho la pena, porque él cimenta el Partido Socialista del Sureste, que tenía otro nombre en aquella época, como yo lo mencioné, que es enviado por Venustiano Carranza como jefe de la región, y que va a tomar como entre sus colaboradores a Carrillo Puerto. Carrillo Puerto va a ser alguien que logra hacer arengas importantes, va a ser alguien con don de la palabra, y bueno, quisiera compartirles un par de textos más en lo que vamos platicando de las, bueno, aquí en el Partido Socialista del Sureste. Estas dos fotografías son de los congresos de Izamal, como ya había mencionado. Déjenme ubicar este documento para, pues, ir sumando sobre todo la voz de Carrillo Puerto. Bueno, aquí tenemos el discurso que Carrillo Puerto ofrece cuando se inaugura la carrera a Chichén Itzá. Como lo mencionaba, él fue carretonero y conocía perfectamente toda la península, y para él era importante, pues, retomar también el pasado maya, la figura del indígena. Entonces, si escuchan un poco, ¿cuántos ecos no encontramos de Zapata en el pensamiento de Carrillo Puerto? La figura del indígena, el reparto agrario. Comparto algunas líneas de este discurso. Esto fue cuando se inauguró la carretera y había miles de personas presentes para ello. Compañeros, no tengo que decirles en este día que ustedes lo saben perfectamente. El corazón de los mayas, la sangre de los mayas, se levanta hoy con el nuevo sol, en ese nuevo día, porque ya se han constituido en una verdad todas las cosas que decían los hombres antiguos para todos los que habitan este mundo. Era yo pequeño cuando un anciano me dijo con los ojos inundados de lágrimas, si yo supiera cuánto daño he de hacer para poder ganar este papel en que dan el grado de coronel, lo rechazaría de corazón, porque solo me serviría para matar a mis compañeros. Y temblaba como una criatura cuando lo decía. Este, compañeros, era mi padre, y me encareció que mientras existiera un poco de sangre en mis venas, nunca hiciera nada malo a mis compañeros mayas, y lo mismo aconsejó a todos sus hijos y a todos los muchachos del pueblo. No pasó mucho tiempo cuando andando en ese camino de Dizaz, trabajando como ustedes trabajan para ganarme sustento, un vigilante en las ruinas me dijo, ¿por qué no vienes unos instantes a Chichén Itzá para que veas las grandes obras hechas por los grandes hombres antiguos? Abandoné mis carretas en el pueblo por unas horas, llegué a las ruinas. No puedo expresarles lo que sucedió en mi corazón. Pasé 4 días llorando en un lugar y en otros muchos, y sentí el alma llena de una enorme amargura. Y fue entonces cuando me pregunté hasta qué tiempo esas obras podrían ser conocidas por todos y qué tiempo pasarían ignoradas por la mayoría de las obras de esos hombres antiguos. No lo sabemos. Conversé con el señor Thompson, quien me manifestó que daría todo su corazón porque fuera conocida esta grandiosa ciudad, pero nadie hizo nada para que resurgiera el nombre de los mayas como hoy se hace. Compañeros, así como los antiguos mayas hicieron el pueblo, igualmente ustedes han hecho esta carretera que dicen que es una gran obra. Ustedes la han hecho, compañeros, porque si no es por ustedes,
el dinero del gobierno fuera inútil sin brazos que ponen piedras para que pasen las aplanadoras por este camino. Ahora, el corazón del hombre debe llevarlo para hacer grandes cosas. Sin ese corazón no podemos tener el sentimiento de lo que hacemos. Para esa condición, en ningún lugar pudo haber pueblo más grande como este que hoy admiramos. Este día nos enseña dos cosas. Nos enseña las grandes obras de los antepasados y nos enseña el camino que ahora han hecho sus descendientes con su corazón y su sangre en un momento. Bueno, como se dan cuenta, las ideas de Carrillo Puerto no solo eran avanzadas. Aquí de hecho tenemos pues el ideario de Carrillo Puerto, donde dice palabras más que pueden leer. No trabajes para nadie más. La tierra es la madre, el trabajo es el padre. Trata de no trabajar para el gobierno, sé independiente. Y eso se le daba a todas las personas que en algún momento se suscribían al Partido Socialista del Sureste. Desafortunadamente, pues a Carrillo Puerto, cuando lo asesinan, dicen, ¿por qué si hay 70,000 socialistas dispuestos a defender el gobierno? ¿Por qué no los convocaste? Hay muchas hipótesis. Hay quienes dicen que no quiso derramar sangre porque no tenían armas. Y los dos, aunque la gente de Adolfo de la Huerta, aunque era poca, pues tenían armas y fácilmente podían acribillarlas. Carrillo Puerto nunca quiso exponer a las personas. Tampoco quiero hacer de él un personaje de bronce. Hay excesos. Carrillo Puerto era presidente del Partido Socialista y era gobernador de Yucatán. Es tanto como si en su momento Andrés Manuel hubiera sido presidente de Morena y presidente de la República. Carrillo Puerto, hay que decirlo también, cometió nepotismo. Varios de sus hermanos ocuparon puestos importantes y cobraban el erario, ¿no? Entonces, eso es lo que más se le llega a acusar. Obviamente que los enemigos, finalmente, ¿quién lo manda a fusilar? Pues se cree que los grandes hacendados le pagan a los militares al grado de que dejan de obedecer a su general, Adolfo de la Huerta, porque como militares estaban obligados a obedecerlo. Adolfo de la Huerta mandó a alguien a salvar a Carrillo Puerto, que pues hizo como muchas cosas, pero finalmente cuando deciden matarlo es porque ya los hacendados habían pagado para que lo mataran. Déjenme ver si puedo compartir un poco más. Ya estamos por la hora. Me gustaría pues plantear un poco también la historia con Alma Reed. Esta periodista norteamericana que llega a México invitada por el gobierno de Obregón, y llega invitada porque ella en una columna en Estados Unidos salva a un mexicano que era inocente y era un joven, y es invitada por Álvaro Obregón como invitado de honor. De hecho vino a comer aquí el castillo. Y en su momento va a llegar con eso, es una persona que tiene muchos intereses. El Museo Peabody tiene una excursión arqueológica a Yucatán, y ella se suma para ir cubriendo todos esos eventos. Ahí va a conocer a Carrillo Puerto, y bueno, el rechazo va a ser inminente. Eso va a ser justamente poco antes de que fallezca, de que asesinen a Carrillo Puerto. Todo el amorío de ellos se da prácticamente en un año. De hecho, cuando van a fusilar a Carrillo Puerto, ellos estaban comprometidos. Carrillo Puerto no solo impulsó estas leyes como del reparto agrario, la expropiación, sino que también aprobó la ley del divorcio. Yucatán fue el primer estado en México en tener la ley del divorcio. Entonces se imaginarán que Carrillo Puerto era visto prácticamente como el demonio, ¿no? Como Satanás y toda su familia. Y más cuando se ponía a hablar del socialismo. Bueno, quisiera, para ir cerrando, leerles esta última carta que escribe Carrillo Puerto a Alma Reed. La última carta que Felipe Carrillo Puerto escribió a Alma Reed tiene fecha del 10 de diciembre de 1923. Se la envió desde Mérida. En ella, Carrillo Puerto califica a Adolfo de la Huerta como malvado, por golpista. Asimismo, llama a Alma Reed mi niña linda, esposita, además de excusarse por no haber descrito antes. Le da algunos pormenores sobre los recientes acontecimientos y las disposiciones que ha tomado, como formar un cuerpo rojo de guerra para defenderse ante los usurpadores, así como enviar a Manuel Cicerón de Estados Unidos a comprar rifles y ametralladoras.
Las siguientes líneas muestran cómo el dragón rojo, es que a Carrillo Puerto lo llamaban el dragón rojo de los ojos verdes, porque tenían los ojos claros, cómo el dragón rojo pensaba en su dragoncita en medio de los altares en que se encontraban. Cito a Carrillo Puerto. Y en medio de esos trabajos cruentos y desesperadamente activos en mi imaginación estaba siempre tú, mi adorada alma. Si tú supieras cómo deseo que estés a mi lado, solo porque amo mucho con toda mi sangre esta tierra no la he abandonado. Porque es una injusticia de los hombres llevar a los hombres a la guerra por asuntos personales y egoístas, como el que tenemos ahora. Siento que yo no nací para esta época, ni para esta tierra llena de ambiciosos y de inhumanos. Y solo porque siento tu alma dentro de la mía, no me elimino de este mundo tan ingrato y tan terrible. Pero te prometo que después de ese movimiento, si salimos con bien, me dedicaré a proporcionarle a cada hombre un rifle y después de conseguirlo, entonces abandonaré esta mi tierra y me iré a cualquier lugar desconocido para mí y allí a vivir como pueda. Y si tú eres mi linda compañera, dedicarme a ti para hacerte más bella, más buena y más amorosa, para que vivamos una vida de flores, de los pájaros y de los pájaros. ¿Te gustaría, mi reina linda, vivir así como yo deseo? Con todo mi cariño, te envío recuerdos y espero que tú pienses lo desgraciado que soy sin ti a mi lado. No tengo ningún consuelo, ni una caricia la más insignificante. Recibe todos los besos de mis labios y todo el amor de este pobre hombre sediento de felicidad. Tuyo hasta que muera, Felipe. Y fue la última carta que le escribió Carrillo Puerto a Albarrín. Bueno, acabamos con la presentación. Les comento, ahí hay el código de trabajo. Este código lo promulga Carrillo Puerto en 1918, cuando fue gobernador interino por breve tiempo. Y entonces habla justamente de una jornada máxima de horas, habla de que se le pague a hombres y mujeres igual, de todas las obligaciones que debería tener el empleador con el empleado, como cuestiones de salud, un salario digno. Y estamos hablando de 1918. Solo recordemos que la Constitución es un año antes. Entonces estamos viendo, si estamos viviendo hoy la época donde se cuestiona mucho a los jóvenes, ¿por qué los jóvenes no trabajan y se quedan explotados como las generaciones anteriores? Porque no tenemos derechos laborales. Es algo que hemos ido perdiendo y que recordar a figuras como Carrillo Puerto nos recuerda que tenemos que luchar por eso. Lo que no luchemos y lo que no defendamos nos lo van a quitar. El capitalismo salvaje, el liberalismo no se anda por las ramas. Hoy dice Byung-Chul Han, el filósofo alemán, narcoalemán, es coreano-alemán, perdón, dice, hoy nos explotamos a nosotros mismos. El capitalismo ya es como de que explote la empresa. Si yo no me siento que estoy cumpliendo con las expectativas que me marca la sociedad, yo mismo me estoy explotando. Recordar justamente ese tipo de trabajos, ese tipo de código del trabajo del 18, en Yucatán es totalmente avanzada. Tenemos la fundación de la UADI, tenemos la ley del divorcio que ya comenté. La fundación de la UADI, piensen que no había escuelas, no había universidades. La UADI tiene más de 100 años de existir y se le debe a Carrillo Puerto. En esa época se le llamaba Universidad del Sureste. Cuando hay una entrevista del 22 que le dicen a José Vasconcelos qué piensa de lo que ha visto y reconoce el trabajo de Carrillo Puerto, alguien como José Vasconcelos, ¿no? En una gira que hace José Vasconcelos, siendo secretario de Educación Pública, junto con Diego Rivera, Carrillo Puerto va a obtener la universidad, Diego Rivera va a obtener paredes para hacer el muralismo mexicano, ¿no? Para que nos demos cuenta de la importancia que tienen los personajes. Carrillo Puerto se carteaba como José Ingenieros, el gran filósofo argentino. Totalmente recomendable el libro del hombre mediocre. Si no lo han leído, vale la pena que le den una oportunidad. Tenemos los congresos, más leyes que promulgó Carrillo Puerto, diversos, la ley de la Casa del Niño, se ocupó incluso de fundar casas hogar, ¿no? Para niños huérfanos. Y bueno, aquí vamos a llegar justamente a la parte del levantamiento de la huerta. Pues Obregón opta por Calles como sucesor. Vamos a tener que aprenden a Carrillo Puerto. Esa es la prisión donde él estuvo encerrado y donde lo vemos que lo sacan de la penitenciaría Juárez. El Panteón de Mérida, el Panteón General de Mérida. Esa pared es donde lo fusilan y el cadáver de Carrillo Puerto. Lo que tenemos aquí es, como dando continuación a la narrativa de Carrillo Puerto con Albarrín,
Si ustedes algún día tienen la fortuna de visitar el cementerio general, está la rotonda de los socialistas ilustres y enfrente es ese cinerario, que son las cenizas del Marrín. Almarrín fallece de cáncer, me parece que en 66, y su última voluntad es de que lo reúnan con Carrillo Puerto. Obviamente Carrillo Puerto estaba casado todavía, pero ya no se llevaba con su esposa. Y lo digo claramente porque no quiero hacer de él un mártir o un protohombre. Quiero hablar de él con sus sombras y sus luces. Pero, pues, es como esas historias de amor que nos llevan a investigar a los personajes más profundamente. Y bueno, pues creo que con eso yo concluyo. Y me gustaría que pudiéramos ver el segundo video para, pues, concluir y tal vez abrir un poco el micrófono para preguntas. De Felipe Carrillo Puerto, derrotado al fin por los hacendados, los pobres diablos y los militares, nos queda el ejemplo. Pues recordamos un poco cómo pues, Madero asesinado, Pancho Villa asesinado, Zapata asesinado, Carranza asesinado, Carrillo Puerto asesinado. Más allá de las ideologías, porque pues si hablamos de Carranza y Villa, pues hay una animadversión clara, pero alguien que busca hacer algo por el prójimo, por el pueblo, pues termina extinto, ¿no? Podríamos hacer una metáfora de la bala viajando por el tiempo, desde Lincoln hasta Madero y llegando a Martin Luther King, y es como una constante. El que los hacendados hayan pagado para que asesinara a Carrillo Puerto, pues no es de gratis. Bueno, pues yo con eso concluyo y pues muchas gracias. Agradecemos mucho por esta charla al maestro Armando. Y bueno, ¿nos podrían encender las luces, por favor? Muchas gracias. Si nos pueden encender las luces, por favor. Muchas gracias. Invitamos a la maestra Giselle de la Red Mexicana de Historia a pasar a la mesa, por favor, y al maestro Rafael. Adelante. La maestra Giselle es nuestra representante del Estado de Morelos de la Red Mexicana de Historia. Pues sin duda el maestro nos da un recorrido, lo que es el contexto histórico, nos platica el contexto histórico en torno a parte de la Revolución Mexicana, pero en un estado que de alguna manera desde nuestro centro en muchas ocasiones olvidamos, y es Yucatán, un estado de Yucatán en donde Friedrich Katz
retrata la servidumbre de la población en cuanto a la explotación agraria, en cuanto a la explotación de las haciendas, en cuanto a la explotación también, una parte de los obreros que después narra en su libro John Kenneth Turner en el México Bárbaro también. Él nos refiere, el maestro nos refiere también a Armando Bartra. Si tienen oportunidad de leer ese libro, créanme que es muy recomendable respecto a las actividades que hacen políticas sociales, culturales, Felipe Carrillo Puerto. Entonces, él hace Armando Bartra nos hace un recorrido también histórico sobre esta oportunidad que tiene Carrillo Puerto, al igual que sus otros hermanos, y sobre todo con Elvia Carrillo Puerto, en hacer modificaciones en Yucatán, en visibilizar la explotación obrera, visibilizar la explotación agraria, visibilizar el papel de las mujeres, de sometimiento, y pues ellos hacen una modificación, yo diría que una revolución, si me atrevo a decirlo, pero una revolución social, política, en cuanto al papel que fungen los explotados, ¿no? En cuanto a la situación económica que vivimos, ya lo dijo el maestro Armando, este capitalismo rapaz, este capitalismo de un monstruo de varias cabezas, una hidra, la llamamos los adherentes zapatistas, una hidra que saca y saca cabezas por todos lados para pues de alguna manera absorber y obviamente extinguir parte de la naturaleza y también oprimir más al hombre. Entonces, la explotación también del hombre por el hombre. Y bueno, nos hace un recorrido de lo que es Carrillo Puerto desde que, pues, parte de su adolescencia, uno de los 14, 15 hermanos, ¿verdad? 14 hermanos y hermanas, y es encarcelado a los 18 años, es encarcelado como también posteriormente es juzgado por alterar el orden. Y bueno, no por la revolución política que representa en Yucatán, no por la lucha social que representa en Yucatán, en la lucha obrera. Entonces vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Les pediríamos, se va a escuchar en la grabación sus preguntas sin problema, no necesitamos el micrófono, pero si hablen un poquito más alto. Les invitamos a que le pregunten al maestro Armando, que él es apasionado de este personaje histórico, que pregunten, y también voy a presentar a la maestra, bueno, ya la presenté a la maestra Gisela Ansúrez, nuestra representante de Morelos en la Red Mexicana de Historia. Ella bien se trasladó de Morelos para acá, entonces por eso es que está llegando a esta. Ahora apreciamos mucho el esfuerzo, porque ustedes saben que hoy 30 de noviembre para todos, y les agradecemos también a nuestro querido público que para ustedes fue muy difícil accesar al Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia. Y pues también recordar que en este marco de los 80 años del Museo del Castillo que estamos celebrando, pues esta charla era imprescindible organizarla por parte del maestro Rafael Chávez Mora. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y nosotros con todo gusto, aquí está el maestro, el experto, para responder. Gracias, Lima. Les voy a leer algo que estaba preparando para nada menos que Lucio Cabañas, que lo asesinan el 2 de diciembre. Y dice: la historia nos permite aquilatar a las personas por sus acciones, y las que luchan por la libertad, la justicia y por condiciones favorables para la mayoría adquieren un reconocimiento. Esto lo hacen muchas veces arriesgando su vida. Y es cuando alcanzan la denominación de héroes. Pues, si se dan cuenta lo que hace Felipe Santiago Carrillo Puerto, sí es muy adelantado al momento de su época, como decimos a distancia, pero más que nada también es una conciencia enorme que tenía, y sobre todo las condiciones en las cuales pues toda esa explotación que se da en esos momentos, como dijo la maestra, la explotación del hombre por el hombre, a él le pega, a él
lo siente y por eso hace todo ese trabajo también. Recordarán también, pues, él es el que traduce ya casi nuevecita la Constitución y lo traduce pues al maya también. Entonces eso, desde mi punto de vista, tiene un gran valor social, porque de alguna manera es parte de equilibrar eso que llamamos y que se presenta con esa balanza, que es la justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, es enorme la labor, aunque muchos dicen que es muy local, pero es trascendente desde mi punto de vista, su actitud es universal. Bueno, ¿alguno de ustedes quisiera expresar alguna pregunta para que el maestro Armando discerne con ustedes? ¿Sí? Bueno, ya sabemos que aquí en el Museo de la Red Mexicana pues tenemos varias inquietudes que nos surgen conforme va con la plática del maestro Armando. Mire, maestro Armando, ¿a qué se debe que Felipe Carrillo Puerto primero apoya parte del maderismo en el 11, posteriormente se une a las fuerzas zapatistas y posteriormente se une a Álvaro Obregón? Ese proceso histórico en su ideología y en su postura tendría algo que ver conforme él va madurando políticamente en experiencia. Por supuesto que sí, el ser humano también cambia y evoluciona y aprende. De hecho, hablé de que él inicialmente apoyaba a un gobernador porfirista por herencia paterna, pero justamente va haciendo su propio recorrido político, su propia ideología, y va transitando. A quien mata, a Arjunilla, era un pinista. Entonces, ahí vemos cercanías y lejanías que tuvo en algún momento con Madero. No lo veía como con tan buenos ojos. A veces cuando pasamos por Colonia Tabacalera, un momento de revolución, y nos vemos ahí todos juntos, pensamos que todos nuestros héroes pensaban igual, pero realmente pues es una alegoría bastante extraña de la revolución, ese monumento, porque tenían ideologías muy diferentes. Y Carrillo Puerto pues se encontró mucho más con Zapata, justamente por lo que él ya había vivido, que le pasaba al indígena maya, lo que sabía del Enequén, y pues se encuentra con alguien que dice, tengamos soluciones para ellos, démosle dignidad al indígena y volquémonos al campo. La cercanía con Obregón forma parte de que pues él ya era gobernador, y ni modo, ahora podría haber un gobernador panista, pero tiene que dialogar con la presidenta, porque ya no eres el candidato de un partido, eres el gobernador y el representante elegido en las urnas por el voto popular. Entonces, aunque sean tus ideologías, tienes que pactar y apoyarte. Con De la Huerta, que eran amigos, era amigo de la Huerta, pero él debía respaldado como presidente del Partido del Sureste a Plutarco Elías Calles, porque él pensaba en darle seguimiento a lo que estaba construyendo. Y Carrillo Puerto iba a ser gobernador hasta el 26. No cumplió ni 2 años de gobernador cuando lo fusilan. ¿Alguna pregunta del público? ¿O seguimos? Por favor. Entonces, Carrillo Puerto coincidía en ideología con Zapata, o toma la ideología de Zapata. Creo que a veces es importante volver a retomar la lectura de nuestros personajes por más biografías que estén. Por ejemplo, Venustiano Carranza, a pesar de ser alguien que nos dejó la Constitución, venía del viejo régimen porfirista y en algún momento militó con Bernardo Reyes. Yo no diría en qué momento el padre de la Constitución del 17 dependía del viejo régimen, ¿no? Pero justamente el pensar a nuestros personajes como seres humanos en este transitar de ideas nos permite ir comprendiendo un poco qué está pasando. Los Flores Magón empiezan como liberales y terminan como anarquistas, porque se van construyendo y la propia vivencia y la militancia política te lleva a tomar a veces decisiones pues, diversas a las que venías ostentando, ¿no?
Cuando se encuentra con Zapata, creo que sí es un... En psicoanálisis hablamos algo que se llama la función paterna. No es tu papá, pero hay alguien que te da ese cobijo, que te transmite algo importante, como un padre idílico. Y yo creo que Zapata cumplió esa función con Carrillo Puerto. Y Carrillo Puerto tuvo a bien regresar a su tierra. No se quedó acá por la zona del centro. Dijo, esto que aprendí, pues tengo que aplicarlo en mi tierra, ¿no? Cuando ve que Salvador Alvarado es gobernador y que el contexto permitiría que alguien como él, pues pudiera tener mayor impacto con su trabajo, ¿no? Muchas gracias, maestro. ¿Alguna pregunta? Bueno, referente a esta parte de que se destaca dentro de su ponencia a Elvia Carrillo Puerto y obviamente pues Armando, porque son precursores en Yucatán, pero no solo en Yucatán, a nivel República Mexicana, a nivel de México, es el feminismo, de los primeros feminismos en cuanto a otorgarle derecho a las mujeres para poder votar, otorgarle derecho a las mujeres para poder cubrir o poder ocupar puestos políticos y también otorgar derecho a las mujeres obreras, porque las mujeres obreras no tenían estos derechos. Entonces, como precursores, ¿cuál es también parte de esa importancia a nivel histórico en el que vemos que estamos ahorita en la cuarta fase de los feminismos o la cuarta revolución feminista, por favor, la cuarta ola también? Es importante porque yo creo que hay que visibilizar muchos personajes. Regularmente cuando uno dialoga con las compañeras feministas, nos hablan de Sor Juana, nos hablan de la corregidora, bueno, nos hablan hasta de Frida Kahlo, que realmente como feminista no hizo es una biografía muy pasional, pero realmente pues se casó 2 veces con el mismo hombre, ¿no? El hombre que le engañó con su hermana. ¿Qué de feminismo tiene eso? Pero a veces la toman como ícono. Y entonces hay personajes en nuestra historia que verdaderamente militaron en el feminismo, que lucharon por la figura de la mujer, por reivindicarla, como es el caso de Elvia, que incluso hay alguna versión de ella apoyó a Madero, distribuyó en la campaña maderista volantes para Madero, aunque no coincidían tanto con la ideología. Pensarla como precursora, pues es lo más importante. Yo creo que nos amplía el espectro de acercarnos a otras mujeres. Hay un libro muy bonito que siempre les recomiendo, La suerte de la consorte, de Sara Safkovich, que habla de las primeras damas de México. Regularmente la historia de México se cuenta el presidente fulano, el presidente sultano, y qué ocurre con sus esposas. Hablamos de Madero, pero no hablamos de Sara Madero, de Sara Pérez, que fue una compañera que estuvo al pie de la lucha con Francisco. No sabemos poco de la esposa de Carranza. ¿Qué sabemos de la esposa de Obregón? Ahí están todas esas mujeres que merecen ser visibilizadas y que yo creo que en medida de que las historiadoras ponen su foco ahí, su luz, pues dejamos de contar solamente la historia broncínea, la historia de los grandes nombres. A mí me interesa Benito Juárez, pero también me interesa Margarita Maza de Juárez, me interesa Miguel Miramón, pero también me interesa Concepción Lombardo de Miramón, porque aparte dejó sus memorias, dejó un libro bien importante donde tenemos la historia, la versión conservadora de esa gran década nacional, pero regularmente lo pasamos de largo porque sí tenemos una visión bastante patriarcal de la historia. Entonces, el retomar a figuras como Elvia y su trabajo, pues nos ayuda a movernos simplemente de lo que ya está como bastante estereotipado, ¿no? De las mismas mujeres como próceres de nuestra patria. ¿Hay una pregunta? Sí, por favor. ¿Quién fue la esposa de Carrillo Puerto y cuántos tuvieron? Isabel Palma, y es una historia justo, se conoce poco su historia, porque de hecho ella va a recibir una pensión federal después de que fusilan a Carrillo Puerto, porque finalmente Alma Reed solo llegó a ser la amante, porque no supuestamente recientemente se habían divorciado. Carrillo Puerto justo iba a partir de Estados Unidos para casarse con Alma Reed. Hay una versión
que dice, que cuenta algún misterio, dice, María se quedó en el altar esperando, ¿no? Bueno, metafóricamente, no fue así, pero que se quedó con el agua. Tuvo, si no me equivoco, 5 hijos, pero algunos de ellos aún estudian en el extranjero en colegios privados. Y por eso a mí me gusta decir esas cuestiones, porque yo no vengo a hablarles de santos, ¿no? Vengo a hablarles de seres humanos que sí se vuelven héroes porque hicieron algo más por su patria que el común, pero tampoco son ángeles, ¿no? Sí, claro. Sí, gracias. Mi pregunta va más enfocada a... Lo hago de manera personal, no conocía tanto el legado de Carrillo Puerto, me parece excelente poder rescatarlo a más de 100 años de Guatemala. Entonces es reflexiva más que nada pues, para poder rescatar su ideología, incluso hoy en la actualidad. Mi pregunta es por qué el legado de Felipe Carrillo Puerto sigue siendo tan relevante hoy en día en la lucha de los derechos y en la justicia social en México. Más allá de mis filas y mis fobias con la 4T y el propio AMLO, AMLO dijo claramente que había recorrido a pie todo el país y que conocía como nadie los municipios. Carrillo Puerto recorrió toda la península de Yucatán siendo carretonero y justamente estuvo en contacto con las personas. No solo, no planteó solamente programas desde el escritorio, sino desde el convivir, el conocer el día a día a los obreros, a los campesinos, al indígena prácticamente esclavizado en las haciendas. De ahí creo que AMLO, en esas ideas que tuvo en este sexenio que concluyó, dotó a muchos pueblos para que ellos mismos construyeran sus carreteras. La primera carretera de Chichén Itzá la hicieron los propios yucatecos. Se les pagaba, el gobierno les pagaba, pero ellos construyeron las carreteras. Entonces, muchas de las enseñanzas de Carrillo Puerto es: no esperes que venga el gobierno, hazlo tú. Si hay un bache enfrente de tu casa, no esperes a que el alcalde se digne a hacerlo. Confórmate constituye con tus vecinos una pequeña brigada y tapa ese bache. Pongan cámaras de seguridad para la inseguridad, hagan círculos de lectura. Es lo que Carrillo Puerto hizo, lo que se llamaba los lunes rojos, y entonces invitaban a grandes poetas a declamar poesía para el pueblo, a hacer una música, una fiesta prácticamente cultural, porque es importante. A ver, un cuadro de Picasso no nos da dinero. Leer el Quijote no nos da dinero. ¿Qué nos llenan esas obras? ¿Por qué seguir pensando en el arte y nutrir nuestra alma con algo más que solo lo económico? Es necesario. Estamos pan en la mesa, hay que pagar la renta. Pero solo vivimos para eso. Entonces hay que dotar, justamente cuando él dice, tenemos que retomar el pasado maya, la grandeza de nuestros antepasados, ¿qué nos está diciendo? Creo que eso es mucho lo que podría responderte del legado de Carrillo Puerto y la importancia de visibilizarlo. Y justamente, pues, su legado, ¿no? Bueno, pues vamos a dar el cierre. Lo invitamos a nuestro maestro. ¿Otra pregunta? Correcto. Entiendo que el legado de Carrillo Puerto ha adelantado su época y, como ya lo mencionaron, él impulsó mucho los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, la evolución de la historia actual hoy, el mundo feminista realmente ha tomado la ideología de manera asertiva para su evolución. Vaya, estamos viendo, digamos, enfoques muy radicales que pueden llegar incluso a la evolución de la violencia, ¿no? Entonces, realmente se ha mantenido o si se ha desviado ese. Bueno, yo creo que es una pregunta que tendría que responder una mujer. O sea, justamente es muy patriarcal tener que querer tomar y responder por las mujeres. Valdría la pena abrir un conversatorio con ellas. Lo que yo te puedo decir es que la historia a mí me ha enseñado que todos los movimientos tienen diversas avanzadas, ¿no? Desde las más conservadoras hasta las más radicales, y lo que vemos en el feminismo actual es eso. Y no es poca cosa, o sea, así como es el país, con tantos feminicidios, con tantas desapariciones, con el techo de cristal, yo creo que el feminismo es más necesario que nunca. Y el hombre tiene que hacerse a un lado y dejar que las mujeres acompañarlas, pero dejar que las mujeres sean protagonistas en todos esos momentos, obvio.
creo que eso no significa que yo no pueda hablar de una mujer en la historia, ¿no? Que yo no pudiera hacer una biografía sobre Elvia Carrillo Puerto, pero entendiendo eso, entendiendo claramente que quienes tienen la voz en el feminismo son las mujeres. Finalmente, creo que lo que se le llama legado, ¿cuál es el legado? Pues que está muy actual todo lo que en aquel tiempo hizo Felipe Santiago Carrillo Puerto. Hay mucha enseñanza que la verdad tenemos que conocerla para poderla emplear. Por ejemplo, eso de ahorita tenemos una presidenta y no es cualquier cosa. Hay gente que dice, ay, no, y que no, creo que es un buen ejemplo en la actualidad, esa oportunidad que se nos está dando para conocer ese género un poco más. Realmente, como dice Armando, el maestro Armando y la maestra Michelle, esa evolución que se puede decir que todos tenemos, y en el caso de Felipe, pues lo constatamos porque tuvo pensamientos democráticos. Es más, si se dan cuenta, son pensamientos anarquistas, muchos de ellos también, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que tomar en cuenta eso que nos están compartiendo y que nos están dejando, Me gustó mucho la palabra esta de legado, de su título de nuestro Armando, porque es lo que tenemos que, traerlo aquí, hacerlo visible. Entonces, en ese sentido, tenemos muchas cosas que hacer. Si hay, y como ejemplo lo digo, si hay un bache enfrente, no esperen a que esta presidenta llegue el otro. No, podemos también hacerlo. Y eso es muy bonito, la verdad, porque estamos concurriendo a la comunidad y eso es lo que, en mi caso particular, tenemos que fomentar. Es bien difícil, que hay mucha desconfianza, pero sí se puede hacer. Y ya por último les quiero decir, el legado para mí, en particular de Felipe Santiago Carrillo Puerto, es su humanismo, su sensibilidad, que hasta el día de hoy la podemos percibir. Y ya por último, lo que dice Armando, creo que no se nos olvide. Bueno, junto con él nos conocemos y es tratar de humanizar la historia, tratarla de traerla a este momento respetando el contexto, respetando o conociendo, más que respetar, conociendo el contexto en su dimensión que nos permita la actualidad, ¿sí? Pero no hay que olvidarlo, eso es lo importante. Le vamos a pedir el cierre a nuestro ponente, al maestro Armando, y posteriormente damos la conclusión para la entrega de reconocimientos. ¿Qué puedo decir de Carrillo Puerto? Pues creo que lo mencionaba, creo que todas las personas que en algún momento aspiran a un cargo público deberían conocer su realidad, su día a día, que es algo que Carrillo Puerto lo hizo siendo carnicero, siendo carretonero, trabajando en el ferrocarril. Estaré verdaderamente en contacto con esas personas que aspiras a representar, porque creo que más que gobernar, representan a quienes elegimos en las urnas. Una conciencia importante. Hablaba el maestro Rafa del humanismo, pues si yo no tengo esa empatía por mi prójimo, porque pareciera que Carrillo Puerto solo es socialista, pero si imagináis incluso de un catolicismo bastante liberal para la época. De hecho, hay una anécdota de que él se desaparece de su casa un par de semanas porque se va a Valladolid a leer la biblioteca de un amigo sacerdote. Y es ahí donde encuentra la enciclopedia y le da este valor al ser humano. O sea, creo que tenemos que darle esa oportunidad al legado de Carrillo Puerto de pensar a la mujer, de pensar al indígena, que estaban en la periferia. Y por algo se llama la Casa Divina de los Hacendados. Justamente él mandó abrir escuelas, mandó hacer publicaciones, abrió un museo de arqueología, a valorar el pasado. O sea, no solo es la política, es la cultura también. Y que creo que a veces queda muy de lado, siempre en los presupuestos, ¿no? Denle dinero a tal cosa
y si le queda tantito, a la Secretaría de Educación Pública, al Museo de Antropología, ¿no? Justamente creo que esa es como la invitación, aparte de todo lo que ya escucharon de Carrillo Puerto, de todas sus ideas que sí se fueron de avanzada, hoy se piensan en algún momento como, vamos a hacer esto. Carrillo Puerto lo hizo hace 100 años. Gracias. Bueno, pues vamos a cerrar. Voy a hacer una breve recopilación de los temas tocados por el maestro. Ah, ¿tienen una pregunta? Ah, es una excelente pregunta y qué maravilloso, señora, que traiga a su hijo esos conversatorios y que haga esas preguntas. ¿Por qué no aparece Carrillo Puerto con ese tamaño? Porque sí es un personaje más pequeño comparado con quienes acabas de mencionar, ¿no? Acabas de mencionar a uno de los padres de la patria y acabas de mencionar a, pues justamente lo decía en la ponencia, a un padre simbólico para Carrillo Puerto. No va a tener ese lugar en los libros de texto, pero sí viene como al lado. Y creo que vale mucho la pena que tú sigas viniendo y te felicito por estar aquí. Muchas gracias por tan interesantes preguntas. Nos llevan a la reflexión, nos dejan tarea porque podríamos estudiar a diferentes personajes históricos desde lo local, la prehistoria. Bueno, parte de es muy breve lo que puedo tratar de todo lo que nos compartió el maestro Armando, pero parte del legado de Carrillo Puerto como conclusión podemos decir que, bueno, al llamarlo apóstol de la raza por resaltar los indígenas mayas a nuestros pueblos originarios en Yucatán, por eso se le define como apóstol de la raza. También podemos decir que dentro de ser apóstol es porque también defiende los derechos de estos pueblos originarios. Funda el Partido Socialista del Sureste, como ya lo comentó el maestro, Partido Socialista Obrero de Yucatán anteriormente, y obviamente pues pelea contra el carrancismo y contra el huertismo. Es en un principio anarquista, luego propone el liberalismo y por último, bueno, parte del socialismo, o los tres los podría haber combinado. También durante sus 20 meses de gobierno, él hace varias reformas políticas sociales en Yucatán y él expropia las haciendas abandonadas. Él retoma no sé si recuerdan, la ley de manos muertas. Bueno, pues él la retoma, la reforma y la centra en Yucatán. Es también parte del precursor del feminismo junto con su hermana, en cuanto a que le da derecho al voto a las mujeres, aparte de ser diputado del Congreso de la Unión, y que otorga a los funcionarios la elección popular y a las mujeres la propuesta de ser funcionarias. Fundó escuelas socialistas, creó la Academia de la Lengua Maya en la Universidad del Sureste, reactivó el reparto de agrario, retomando a Emiliano Zapata y con el Plan de Ayala. Fundó también la Comisión Local Agraria y socializó la producción de ejidos. Fundó diversas escuelas, aparte de las socialistas, y bueno, una vez que luchador de los derechos laborales de los obreros, y una vez que lo toman prisionero, pues el 21 de diciembre de 1920, no, el 3 de enero de 1924 es fusilado junto con varios de sus hermanos y pues varios camaradas y varias camaradas en Yucatán. Él, pues parte de este legado, podríamos decir que estas reformas políticas y sociales que él reclama de la Constitución de 1857, desafortunadamente no se aterrizan en la Constitución de 1917, quedan en Yucatán y sin embargo habría que estudiarlo, invitarles a que lo lean, a que lo estudien, al igual que pues todos desde nuestra historia local. Agradecemos mucho la presencia del
maestro Rafael Chávez Mora, quien organiza el evento, al Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec en su marco de los 80 años de aniversario, a la maestra Gisela Ansúrez de Morelos, que también es parte de la miembro de la REME, pero parte de la directiva de la REME junto con su servidora Michelle Domínguez. Y bueno, agradecemos por supuesto a nuestro ponente por este tema brindado y al maestro Armando, y le cedo el micrófono a la maestra Giselle, por favor, que nos va a hacer favor de entregar los reconocimientos. Muchas gracias. Pues para dar cierre a esta conferencia, nos queda más que agradecerles también a ustedes, el público, por las preguntas tan valiosas y pues obviamente por su participación y su presencia. Muchísimas gracias. Pues bien, la Red Mexicana de Historia, REME, otorga la siguiente constancia a Armando Escandón Muñoz por su participación con la conferencia Vida, Obra y Legado de Felipe Santiago Carrillo Puerto, que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec el 25 de noviembre del 2024 a las 12 horas. Firma Héctor Raúl Flores Rodríguez, presidente de la REME, Michelle Domínguez Víquez, parte del Consejo Directivo, delegada de la Ciudad de México, y Gisela Ansúrez Soriano, Consejo Directivo, delegada de Estado de Morelos. También la REME, la Red Mexicana de Historia, otorga la siguiente constancia a Rafael Chávez Mora por su participación en la organización y presentación en el Conservatorio Vida, Obra y Legado de Felipe Santiago Carrillo Puerto, que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec el 25 de noviembre del 2024 a las 12 horas. De igual forma, firman Héctor Raúl Flores, presidente de la REME, Michelle Domínguez Víquez, delegada de la Ciudad de México, Gisela Ansúrez Soriano, delegada del Estado de México. También la Red Mexicana de Historia, REME, otorga el siguiente agradecimiento al Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec por las facilidades otorgadas para la presentación del Conservatorio Vida, Obra y Legado de Felipe Santiago Carrillo Puerto, que se llevó a cabo en sus instalaciones el día 25 de noviembre del 2024 a las 12 horas. Firman Héctor Raúl Flores Rodríguez, presidente de la REME, Michelle Domínguez Víquez, delegada de la Ciudad de México, y Gisela Ansúrez, delegada del Estado de México. Les falta un reconocimiento y no simbólicamente le voy a entregar reconocimiento a la maestra Michelle Domínguez Víquez por su gran apoyo, sobre todo por que esto pues sí funcione con una marcha muy bonita. Estas pláticas, estas presentaciones, exposiciones, y sí, simbólicamente le entrego este reconocimiento a la